Buenas noches. Bueno, ya vieron el título del estudio de hoy, que es Derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Bueno, primeramente agradecerles por estar otra vez aquí presentes, por acompañarnos en esta predicación. Gracias a Dios por el anhelo que tienen en sus corazones para escuchar la palabra. Y pues antes de iniciar de lleno, vamos a orar. Señor, buenas tardes, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta semana que nos estás permitiendo concluir. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por todas las pruebas, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras vidas, por todo lo que nos has guardado, Padre. Te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo, que sigas poniendo anhelo en nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el día de hoy, pues tú pongas palabras en mi boca, Señor, que estas palabras sean de aliento y que salgamos fortalecidos de esta predicación, Señor, que llegue directo a nuestros corazones y que sepamos que tú tienes el control de todo, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como comentaba, el nombre de la predicación es Derribados, pero no destruidos, ¿no? Yo creo que hoy más, pues, hoy más que nunca, como todos los sábados que hemos estado tratando estos temas, lo que buscamos es nuevamente ver todas las perspectivas o todos los ángulos desde cómo podemos ver los problemas a la luz de la Biblia, ¿no? Nos dice claramente la palabra cómo debemos enfrentar los problemas. Y cuando lo analizamos a fondo, nos damos cuenta que, que realmente como seres humanos o basados en la carne, los afrontamos de manera equivocada, ¿no? O sea, los problemas o nos pueden hundir o podemos salir fortalecidos, ¿sí? Pero no fortalecidos en nuestras propias fuerzas, sino fortalecidos en Cristo, ¿no? ¿Cuál debe ser la reacción de un verdadero cristiano? ¿Cuál debe ser la reacción de una persona que tiene una relación real con Dios? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y como hemos venido viendo todos estos días, vamos a retomar la vida de Job, ¿no? Hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2. Y como decía el título, derribados, pero no destruidos. Y yo creo que todos sabemos historias de personas que durante algún periodo de su vida tuvieron alguna derrota, ¿no? Pero, sin embargo, eso les sirvió para replantearse lo que estaban haciendo y entonces arrancar de nuevo y hacer mejor las cosas, ¿no? Y muchas veces esto es a lo que nos llevan las pruebas, es a lo que nos lleva a Dios, ¿no? Porque Él quiere hacer de nosotros unos mejores cristianos, ¿sí? Quiere que le entreguemos más cosas. Entonces, cuando Dios requiere que tú le entregues algo, va a trabajar, si tú se lo permites y anhelas, Él va a trabajar para conseguirlo, ¿no? Y muchas veces la forma en que Dios trabaja, la forma más fuerte y donde más te purifica es a través de las pruebas, ¿sí? A través de los problemas. También vamos a hoy a seguir platicando acerca de ese mito que existe, de que a los cristianos no les pasa nada, ¿no? Que cuando tú eres un cristiano que se porta bien, que cumples con todo lo que dice la Biblia, que eres temeroso de Dios, pues que tienes garantizada la tranquilidad, la paz, y muchas veces relacionamos el tener una entrega a Dios con la ausencia de problemas, ¿no? Y realmente no es así. A eso también lo vamos a analizar y a ver a la luz de la palabra y tomando en cuenta la vida de Job, ¿sí? Para empezar, vamos a leer un versículo. Si quieren abrir sus Biblias, en 2 Corintios 4, 8 al 9. Dice, y esto realmente yo creo que hoy toma mucha vigencia, ¿no? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Esto le decía Pablo a los corintios. ¿Sí? Imagínense, ellos, sufrían persecución, sufrían ataques, les daban latigazos, los encarcelaban, sucedían muchas cosas, pero como dice, estaban ellos, estábamos en apuros, mas no desesperados, ¿no? Atribulados, mas no angustiados. Y yo creo que la situación que estamos atravesando actualmente a nivel mundial, pues ha sido una verdadera tribulación, ¿no? Todos nos sacó de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. Teníamos una vida rutinaria, una vida asegurada, y realmente el día de hoy
no lo vemos tan claro, ¿no? Hoy vivimos en una incertidumbre constante. Digo, todos diariamente nos enteramos de casos nuevos, de personas, incluso en el grupo nos enteramos de personas que se contagian, se hacen exámenes, estamos con la incertidumbre si va a ser positiva o negativa. Y también en cuanto a los trabajos, si el semáforo, un semáforo vuelve a rojo, si se mantiene en naranja, si van a cerrar mi lugar de trabajo. O sea, realmente vivimos en mucha tribulación, en mucha incertidumbre, pero como dice el versículo, más no angustiados, ¿sí? Y podemos estar en apuros. Yo creo que muchos eh, tenemos compromisos, tenemos a lo mejor algún familiar enfermo, nosotros podemos estar enfermos y esto nos mete en apuros, ¿no? Son cosas que hace unos meses no teníamos planeadas, ¿no? Hoy la vida ha dado un giro totalmente y entonces nosotros nos encontramos ante una situación que nos apura, ¿no? Que nos desespera. Por eso aquí que no debemos estar desesperados, ¿sí? Perseguidos y lo más importante es que no estamos desamparados, ¿sí? A pesar de que nosotros hoy habrá gente que piense que Dios se desentendió del mundo o que Dios está distraído o está durmiendo, realmente esto que estamos viviendo ha llevado a más personas a los pies de Cristo, ¿no? Ha hecho que la iglesia crezca más, que el mensaje llegue a más personas. Esto ha hecho que el mensaje no solo se comparta entre cuatro paredes, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias a todas las redes sociales, esto puede llegar a más personas. El número de vistas que tenga, a lo mejor lo puedes multiplicar por 3 o 4 personas que vean los videos que se hacen en la iglesia, ¿no? Y realmente no estamos desamparados, ahí podemos ver el trabajo de Dios, ¿no? Si tú has tenido la posibilidad de hacer tus 3 comidas, de llenar tu despensa, de conservar tu trabajo, de mantenerte sano, de permanecer en tu casa sin necesidad de ir a un hospital, créeme que ahí puedes darte cuenta de que no estás desamparado, ¿no? Que Dios ha tenido un cuidado especial contigo, ¿sí? Y dice derribados, pero no destruidos. Es posible que muchos de los sueños que teníamos se hayan derrumbado, ¿no? Muchas de las cosas que teníamos pensado hacer, hoy ya no las tenemos tan palpables, ¿no? Hoy ya no lo vemos tan real alcanzarlo. Pero sin embargo, no estamos destruidos, ¿sí? Puedes estar en el piso, pero no estamos destruidos. Podemos levantarnos, ¿sí? Tenemos un Dios que no nos abandona, ¿no? Que siempre está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos adelante si nosotros le entregamos lo que Él nos pide. Debemos entender cuando Él está trabajando en nuestra fe, como veíamos las pruebas, o cuando vamos al cielo, Dios va a probar nuestra fe, ¿no? Y va a ser como las pruebas de embarazo, las pruebas del COVID. O eres pecador o no eres pecador. No hay medios pecadores, ¿sí? Y debemos de no sentirnos destruidos. Y, y qué mejor ejemplo de alguien que ha sido derribado, pero no destruido, que la vida de Job, ¿no? Que es la que vamos a seguir estudiando. Como hemos visto, la vida de Job es ejemplar cuando se habla acerca de problemas, ¿no? Es una historia que mucha gente conoce y lo recordamos por la forma en cómo perdió todo lo que tenía, ¿no? Pero también si analizamos a, con detalle su libro, nos vamos a dar cuenta que es una persona que nunca bajó la mirada, ¿no? Fue una persona que a pesar de que estuvo, y no fue, o sea, yo creo que derribado es poco, ¿no? Estuvo en la lona y jamás cuestionó a Dios, ¿no? Jamás renegó de Dios. Y vamos a ver, algo que vamos a aprender hoy es cómo reaccionó Job y él nos pone el ejemplo, o sea, nos pone la muestra de cómo debemos reaccionar ante los problemas. ¿Cuál debe ser la actitud que debemos de tomar ante ellos? ¿Sí? Porque los problemas realmente son los que sacan a flote quienes somos, ¿no? Tú estás en un problema, o te vuelves iracundo, o te vuelves una persona más tranquila, o te vuelves una persona pesimista, o te vuelves una persona optimista, ¿no? O, o te llenas de, de ánimo de la palabra, o te llenas de rencor, de ira y de resentimiento, ¿no? En los problemas es donde sacamos nuestro verdadero yo, ¿sí? En el libro de Job, vamos a ver primero, hubo 2 momentos de aflicción, ¿no? Hubo 2 momentos donde él perdió todo, lo vamos a ver primero, como unas oleadas de tragedias que le llegaron, pero en un mismo instante, ¿no? Y el resto del libro habla acerca de la disertación que tiene Job con sus amigos, ¿no?
bueno, o amigos o visitas, porque como ya hemos visto, ellos querían forzar a Job a que les dijera en qué había pecado, ¿no? O sea, ¿por qué él después de tenerlo todo y una vida asegurada, una vida cómoda, por qué se encontraba en esa situación, ¿no? Sentado en ceniza y rascándose con un tiesto, ¿sí? O sea, no, esa imagen, ellos no entendían a qué se debía. La única forma en que ellos la concebían era que él hubiera pecado, ¿no? O que fuera un castigo de Dios hacia él. Y algo que vamos a aprender también del libro de Job es, es una historia al revés de lo que estamos acostumbrados a escuchar en el mundo, ¿no? A nosotros nos gusta escuchar historias de gente que empieza de la nada y llega a la opulencia, ¿no? Que conquista el éxito. Por eso es que, digo, realmente cuando estoy leyendo esto me acordé de las novelas, ¿no? Por lo menos las de mi época. O sea, ¿por qué María del Barrio, María Mercedes, todas esas Rosa Salvaje pegaron, ¿no? Porque nos llama mucho la atención ver esas historias de personas que comienzan en la pobreza extrema y acaban siendo esposas o acaban siendo multimillonarios, ¿no? Pues la vida de Job es todo lo contrario. Él era un multimillonario que acaba siendo, viviendo en extrema pobreza, ¿no? Y también vamos a ver, algo que vamos a aprender aquí también, es a ser prudentes cuando estemos con una persona que está atravesando por una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tú puedes acompañar a una persona que está enferma y cómo debes de comportarte ante ella, ¿no? Porque muchas veces nosotros en nuestro afán de ayudar o de reconfortar a las personas nos volvemos imprudentes, ¿no? Digo, tenemos un anhelo por compartir la palabra, pero a veces las personas no están dispuestas en ese momento a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Incluso puedes causarle más resentimiento y nosotros queremos transmitirle esa paz que solamente Dios da, ¿no? Pero tenemos que tener mucho tacto para hacer esto, de ser prudentes, ¿sí? Vamos a ver Job 2:11. Aquí vamos a entrar de lleno al libro de Job. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Sofar, Namanita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque se habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Perdón. Y en el 2:13 nos dice, así que se sentaron con él en tierra por 7 días y por 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, aquí vemos que los amigos de Job estuvieron, bueno, llegaron a visitarlo juntos, como habían ellos acordado, y en cuanto llegaron, no empezaron a cuestionar a Job, ¿no? ¿Qué le había pasado? Yo, como leímos en el capítulo pasado, ellos gritaron y hasta lloraron de verlo, ¿no? O sea, imagínate, ellos conocían a un Job, una persona respetable, adinerada, llena de lujos, llena de todas las comodidades que te puedas imaginar, carros, casas, etcétera, y de repente lo encuentran sentado en ceniza y todo llagado, ¿no? O sea, imagínate la imagen tan fuerte para ellos, pero sin embargo fueron prudentes, ¿no? Se mantuvieron, dice aquí, que 7 días en silencio. Y a veces nosotros tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando alguien trae un yeso, yo he andado enyesado y me preguntan, ¿qué te pasó? Pues lógico, me fracturé, ¿no? Y, y muchas veces pensamos que el que la persona traiga un yeso, unas muletas, parece que está diciendo, pregúntame qué me pasó, pregúntame qué me pasó. Pues trae la muleta, seguro se fracturó, ¿no? Y si la persona te platica qué le sucedió, pues es muy diferente, ¿no? Y nosotros tendemos a indagar acerca de lo que sucedió con esta persona. Y ellos fueron muy prudentes hasta ese momento, no le preguntaron. Y esto es importante que nosotros también lo practiquemos, ¿no? Cuando tú vayas a visitar a alguna persona enferma o alguien que está pasando alguna dificultad, simplemente con la presencia basta, ¿no? Muchas veces tu sola compañía puede consolar a la persona, ¿no? Cuando a lo mejor tú estás en una sala de hospital y ves
ves por el cristal a alguien que está al pendiente tuyo, o cuando despiertas en una camilla y abres los ojos y ves a alguien a tu lado, sin que te diga nada, tú sientes su compañía, ¿no? Sientes su presencia. Y eso lo tenemos que hacer muchas veces, ¿no? Lo tenemos que hacer frecuentemente. Si la otra persona tiene ganas de hablar, pues ya te platicará, ¿no? Pero por lo pronto hay que aprender a caminar suavemente en esos temas, ¿no? A no correr, a no querer investigar de más, ¿sí? Pero todo iba bien durante esta semana, durante esos 7 días. Ya posterior a esto empezaron a cuestionar a Job, y digo, todo el resto del libro se trata de eso, ¿no? Empezaron a discutir, que le dijera qué había hecho, por qué le había caído tanta desgracia a él solo, y nosotros somos muy dados también a pensar eso, ¿no? Cuando a alguien le va mal, seguramente algo hizo, ¿no? Seguramente Dios lo castigó, se lo merecía. Y vamos a ver más adelante que Job no tenía culpa de nada, ¿no? O sea, él realmente era una persona intachable, por así, intachable realmente lo dice la palabra, y sin embargo, él cayó en desgracia, no tuvo esta prueba que fue muy difícil, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser compasivos. Vamos a ver, vamos a dividir esta parte de Job, de cuando se le sobrevino toda la prueba, vamos a verla en 4 etapas, ¿no? Vamos a ver la etapa y dentro de estas 4 etapas vamos a aprender a responder estas preguntas. ¿Cómo tratar con los problemas, ¿no? Y problemas graves, que fue lo que tuvo Job, ¿no? O sea, no un problemita sencillo. ¿Cómo aprender a afrontar cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Cuando perdemos todo lo que tenemos? Probablemente hoy alguien perdió su trabajo, ¿no? Alguien perdió la salud. ¿Cómo debemos de reaccionar ante estas situaciones no planeadas, ¿no? Si podemos crecer en medio de todo esto, ¿sí? O tenemos que refugiarnos en nosotros mismos, simplemente morder los dientes, tragarnos el orgullo y seguir sufriendo, ¿no? Empezar a compadecernos de nosotros. ¿Cómo podemos salir victoriosos de algo adverso? ¿Sí? Todo esto nos va a enseñar la vida de Job, que como comentábamos al principio, es una vida contraria a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla, ¿no? Es una vida del éxito, por decirlo, al fracaso, o de tener todo a tener nada, ¿no? Vamos a ver la primera etapa, que es la realidad de la vida de Job. Para eso vamos a leer Job 1:1. Oh, caray, es 1:1. Dice, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver de, de quién estamos hablando, ¿no? De un hombre perfecto y recto, dice la palabra, ¿no? Así lo reconoce la Biblia. Era una persona prácticamente irreprensible, ¿sí? Pero eso no significa que no pecara, no era pecador como todos nosotros. Pero él moralmente era intachable, ¿no? Él cumplía con todos los requisitos morales, él los cumplía. ¿Y qué hacía que él fuera una persona recta y que no se desviara hacia lo malo o hacia la oscuridad? Nos dice que era una persona temerosa de Dios y apartada del mal. ¿Sí? Como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y como muchas veces hemos platicado, el temer a Dios es el principio de la sabiduría. No es que ya seas sabio, ¿no? No es que ya te volviste un Salomón, pero sí es el principio. Es un buen comienzo para empezar a ser sabio. Y de verdad que cuando tú empiezas a temer a Dios, te empiezas a ahorrar un montón de problemas, ¿sí? Empiezas a no hacer cosas equivocadas, empiezas a evitarte riesgos. Y realmente el beneficiado eres tú cuando temes a Dios. Y cuando tú temes a Dios, empiezas a experimentar su amor, ¿sí? Y entonces nos dice de que él era un hombre apartado del mal, perfecto. Entonces uno diría, bueno, pues esta persona es digna de todas las bendiciones, ¿no? De todos los beneficios de parte de Dios. Pero vamos a ver más adelante cómo esto no es algo bíblico, ¿no? Y es algo que en muchos lugares te venden.
o en muchos lugares te dicen, no, es que mira, si tú estás aquí con nosotros, mientras tú busques a Dios, mientras tú seas una persona entregada, mientras tú le des tu vida a Cristo, no te va a pasar nada, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. O sea, el que tú sigas a Dios, lo busques, le entregues tu corazón, no te exenta de las pruebas. ¿Sí? Como todo, Dios tiene que probarte, ¿no? Tiene que probar tu fe. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué le pasa eso a los cristianos? Mejor pregúntate, ¿por qué no? Probablemente nos pasa a nosotros porque sabemos afrontar los problemas de manera diferente. Sí, porque sabemos salir victoriosos de los problemas, porque los aprendemos a ver como pruebas y no como problemas, ¿sí? Como retos, no como obstáculos, ¿sí? Y si aprendemos a verlos de esa manera, como lo ve Job y como nos manda la Biblia, el día que vengan las pruebas, vamos a entender que Dios quiere reforzar nuestra fe, ¿sí? Que Dios quiere que seamos fortalecidos siempre y cuando corramos a sus brazos, ¿sí? Siempre y cuando en los problemas tú corras a la palabra, siempre y cuando en los problemas tú busques los ojos de Dios. Si tú en los problemas te dedicas a buscar la solución en tus fuerzas o en la fuerza de tus conocidos, en tus influencias, en tus compadrazgos, pues no vas a salir fortalecido espiritualmente, ¿no? Probablemente salgas, pero salgas envanecido, ¿sí? Pero no con Dios en tu vida. Y cuando tú aprendes a afrontar los problemas de manera bíblica, ves el trabajo de Dios, ¿sí? Que es algo sorprendente. Y ahora sí que tan entregado era Job que Dios lo presume, ¿no? Y Dios se lo presume al principal enemigo del mundo, se lo presume al diablo. O sea, imagínate que Dios supiera tu nombre y te catalogara a ti o a mí como una persona intachable, ¿no? Así es como él veía a Job. Sí, era como el mejor de sus guerreros, sino para mandarlo a la guerra. Entonces, vamos a ver en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios presume a Job, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que cuando nos va mal es porque Dios nos está castigando, ¿sí? Tenemos una idea equivocada acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? Esto no te va a exentar de las pruebas. Puede ser que Dios pruebe tu fe, ¿no? Puede ser que Él diga, mira, ¿sabes qué? Eh, esta persona me es fiel, vamos a probar qué tan fiel es, ¿no? ¿Qué tanto confía en mí? Y como hemos visto en otras ocasiones, cuando las aguas están calmadas y todo está en orden, pues nosotros confiamos en Dios, vivimos alegres, vivimos gozosos, ¿no? Y tenemos, como hemos visto, aprender a vivir en contentamiento. Aunque tengamos pruebas, tenemos que aprender a estar felices, ¿no? Orar sin cesar y estar alegre siempre, dice la palabra. Y estar alegre siempre es siempre, o sea, no es solamente cuando te vaya bien, ¿sí? Entonces aquí vemos que de lo que le pasa a Job, él no tiene la culpa y su vida, por decirlo menos, fue azotada, ¿no? Y vamos a ver cómo le llegaron todas las noticias a Job de golpe, ¿no? O sea, esto que vamos a leer va a ser rápido, pero imagínate, ponte tú en el lugar de Job, imagínate que estás recibiendo toda esta información, ¿no? En un día cualquiera, en un día tranquilo, mañana al mediodía, ahorita en lo que acabamos la previa, o sea, tú estás confiado, como estábamos nosotros en enero de cuando nos comimos esas uvas o cuando recibimos el año nuevo, que estábamos confiados en todo lo que venía preparado para este 2020, ¿no? Así de tranquilo estaba Job. Vamos a ver qué le sucedió, ¿no? Dice, y un día aconteció que sus hijos, un día, o sea, imagínense cualquiera, ¿no? Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Esteban, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice, todavía estaban hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, enseguida vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en esta casa, en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense el impacto en la vida de Job, ¿no? Él, pues, tenía, yo creo que lo material era lo de menos, ¿no? Pero que te vaya dando una noticia tras otra, o sea, llega un mensajero, ni bien termina de hablar él, llega otro y llega con malas noticias, ¿no? Yo creo que en este Inter, a lo mejor Job esperaba que el que viniera le dijera, ¿sabes qué? No, tus hijos se salvaron, ¿no? Ya regresaron tus güeyes, ya soltaron los camellos, ¿no? Y si vemos los caldeos que los atacaron, pues realmente dice que eran 3 escuadrones, ¿no? Por eso Job pasó por pruebas que hoy nosotros estamos pasando, ¿sí? O sea, eran realmente delincuentes, ¿no? Como hoy vemos la delincuencia organizada, nos enteramos por noticias cómo atacan, cómo roban, cómo secuestran, ¿no? Y a Job, su ganado, sus camellos, todos se lo robaron, ¿no? O sea, llegaron en convoys, pudiera ser el día de hoy, y se llevaron sus pertenencias, ¿no? Se llevaron su ganado. Eso él también fue víctima de la delincuencia, Job, ¿no? Y vemos también que fue víctima de los desastres naturales. Sí dice que un viento sopló y derribó la casa de sus hijos. Ahora imagínense perder a tus hijos, ¿no? Después de recibir una mala noticia, tú vas a recibir esta. Y los desastres naturales, pues sí, ahí es el campo de acción de Dios, ¿no? Ahí no podemos culpar a un ser humano. Y a lo mejor nos podemos preguntar, oye, pero ¿por qué Dios permite eso? Pues Dios no tenía el plan de que esto sucediera. Realmente el plan de Dios era otro, pero desde el momento en que en Génesis el hombre decidió desobedecer a Dios y caminar por su cuenta, comer de esa manzana, en ese momento fue donde todo cambió, ¿no? Donde los planes de Dios se rompieron y donde Él decide mandarnos pruebas, ¿no? Hacernos sentir que es su Dios, y realmente los desastres naturales nos demuestran la fragilidad del ser humano, ¿no? Vemos, por ejemplo, que fue la tormenta Hanna y aquí incluso qué zona de huracanes, ¿no? O sea, cómo el trabajo de años y en lo que nosotros tenemos nuestra fe, nuestras esperanzas fincadas, se derrumban, ¿no? De la noche a la mañana se vuelven basura, ¿no? Se vuelven añicos. Vemos casas, ahora lo que pasó en Monterrey, ¿no? Del huracán Hanna, desde las colonias más humildes hasta unas muy lujosas, los muebles corriendo entre el agua, ¿no? Las casas derrumbadas. Entonces no tenemos que poner nuestra fe en las cosas materiales, ¿no? No está mal tener, pero nuestra fe debe estar fincada en Dios, ¿sí? Entonces él fue víctima de esas dos. En estos capítulos fue víctima de estas dos situaciones, de la delincuencia, por así decirlo, trasladándolo al día de hoy, o del terrorismo y de los desastres naturales. Pero ahí no paró la cosa, ¿no? También Job, aparte de perder los bienes materiales de su familia, en unos versículos más adelante, perdió también la salud, que es también lo más preciado, ¿no? Dice, entonces salió Satanás, Job 2, del 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hasta la fecha no se sabe realmente qué enfermedad tenía Job, ¿no?
si era un tipo de lepra, si era alguna otra enfermedad. No había, nunca se logró diagnosticar, digo, hasta ahorita, hasta la fecha, se trata de saber qué es lo que padecía Job, ¿no? Pero imagínense esta escena, ¿no? Él como una persona muy, muy acomodada, teniéndolo todo, salud, familia, una persona feliz, tranquila, bien portada, temeroso de Dios, de repente le cambia la vida, ¿no? Pero en cuestión de días. Y este padecimiento que tenía de la sarna, la tuvo durante meses. O sea, no fue de semanas, como vimos la vez pasada, que duró meses, ¿no? Imagínate esa escena, él sentado en cenizas y rascándose con un tiesto, ¿no? Probablemente hasta olía mal Job, ¿no? Por el olor de sus heridas, ¿sí? Y esto, imagínate, trasladado al día de hoy, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo estábamos en enero, en febrero, ¿no? En marzo todavía. ¿Cómo eran nuestros planes de vida, ¿no? ¿Cómo era el estilo de vida que llevábamos? ¿Sí? Y también cómo nos desenvolvíamos. O sea, no teníamos tanto hoy, de verdad que es pues a mí todavía me sigue sorprendiendo el saludar a la gente con el codo, ¿no? O sea, ya con los de mucha confianza, pues de puño. Pero antes no teníamos estos cuidados, ¿no? Hoy tú llegas a tu casa y enseguida te desinfectas las manos, tu súper lo pones, lo desinfectas, digo, espero lo estén haciendo, ¿no? Lo desinfectas con un trapo con cloro, o sea, todos los tipos de cuidados que tenemos, ¿no? Y en marzo nosotros no teníamos eso, ¿no? Y a lo mejor hoy tus arcas no están tan rebosantes como en un principio de año, ¿no? Y lo mismo le pasó a Job, le cambió la vida. Sí, nosotros hoy realmente estamos en una nueva normalidad, en una nueva vida, ¿no? Pero esto no debe ser motivo para que nos desanimemos, ¿no? Vamos a aprender de Job qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde debemos de voltear en estos momentos de angustia, ¿no? Y de inestabilidad que tenemos todos, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos quién era Job, ¿no? Era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, pero caído en desgracia, ¿sí? Entonces vemos de que no es directamente proporcional qué tan creyente eres a que no te lleguen las pruebas, ¿no? O sea, los problemas no están ligados a tu entrega a Dios. Son cosas que pueden suceder aunque te entregues a Él, ¿no? En un segundito voy a tomar agua. No estamos exentos, ¿sí? Vamos a ver ahora la respuesta del corazón de Job. ¿Cómo reaccionó él ante este cúmulo de pruebas, ¿no? Ante este cúmulo de pérdidas. Imagínate perder tantos hijos, sobre todo, perder la salud. ¿Cómo reaccionarías tú, no? Con rencor, alejándote de Dios, maldiciendo, conmiserándote de ti. Vamos a ver cómo reaccionó Job. Vamos a ver Job 1:20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. ¿Sí? Esto fue lo que resolvió Job en su corazón, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Imagínate cómo reaccionaría uno, ¿no? Con todas estas desgracias. Vemos que Job, a pesar de que era una persona creyente, temerosa de Dios, sí tenía sus debilidades espirituales, ¿no? Nos dice en el versículo, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. El hecho de que rasgara su manto es cuando tenías un dolor, querías expresar que tenías un dolor que no podías contener, ¿no? Que no podías con él. Sí, un dolor que te come. Y realmente era tanto el sufrimiento de Job que rasgó sus vestiduras. Y cuando dice aquí que rasuró su cabeza. Cuando rasurabas tu cabeza era prácticamente renunciar a tu dignidad, ¿no? Y Job fue lo que hizo, tan mal se sentía que yo sí que arrasó con todo. Pero sin embargo, si aquí se acabara el versículo, pensaríamos, no, pues
pues Job reaccionó como reaccionamos todos, ¿no? O sea, con enojo, a lo mejor tú romperás cosas, a lo mejor saldrás gritando, pelearás, discutirás con alguien, empezarás a buscar culpables, etcétera. A lo mejor nosotros haríamos eso, ¿no? Pero esta es la primera parte del versículo. La interesante es lo que sigue. Dice, se postró en tierra y adoró. Wow. O sea, es de verdad que es un ejemplo magnífico de que sí se puede adorar a Dios en medio de los problemas. No sé qué estés pasando tú el día de hoy, cuál sea la situación, ¿no? Si tienes problemas de salud, problemas laborales, problemas económicos, el problema de alguna pérdida de algún ser querido, el problema que tú estés atravesando, no es que sea muy insensible, pero la palabra nos dice que tú puedes adorar en medio de la tragedia, ¿no? En medio de la tormenta. Por eso se llama nuestro estudio refugio en la tormenta, ¿sí? Tienes que refugiarte en la gracia de Dios. Es válido que te entristezcas, que te deprimas, incluso que te frustres, pero no dejes de adorar a Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a adorarle en cualquiera que sea la situación. Es difícil, sí es difícil, pero es un crecimiento espiritual. Cuando tú logras hacer esto, Dios empieza a trabajar en tu corazón. Sí, te vuelve una persona más sensible, te vuelve una persona más entregada, ¿sí? Y de verdad, digo, está mal que yo lo diga, pero un ejemplo para mí es mi mamá, ¿no? Mi mamá es creyente también, y ella lleva desde marzo en la casa, en cuarentena, ¿no? Va mi hermano a verla cada 15 días, pero ella durante esta pandemia, no por el virus, sino por cuestiones naturales, o por edad, o no sido un familiar, sí, por COVID, pero ha perdido a un hermano y a un cuñado que era como su hermano. Y ella ha estado sola. Y cuando le digo, mamá, ¿qué haces? No, pues estoy leyendo la palabra. Esto la ha llevado más a la palabra, ¿no? Ha afrontado de diferente manera las situaciones. Y créanme que mi mamá está hecha un roble el día de hoy, está hecha una pieza de mármol, gracias a Dios, ¿no? O sea, y no es por ella, es porque se ha acercado a Dios. Y yo sé que va a haber muchos casos como este, ¿no? Que los problemas nos han llevado al lugar correcto, ¿no? A inclinarse, como dice aquí, a postrarse y a adorar. Es lo que tenemos que hacer. Y Job seguramente no entendía por qué perdió todo, ¿no? Job no entendía qué estaba pasando en su vida. Imagínate perder 10 hijos de un golpe, ¿no? Sin embargo, él sin entender, sin pedir explicación, adoró, ¿no? Él sabe, él sabe que lo que hace Dios en tu vida es para bien, ¿sí? Y como vimos, el problema reveló que Job era un verdadero creyente, ¿no? Era un creyente de una pieza, ¿sí? No se doblegaba. Él corría a los brazos correctos durante las pruebas, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a ver, ahí en los problemas, es donde vamos a demostrar si tenemos una relación con Dios, si tenemos solamente una religión o tenemos solamente una agenda con Él, ¿no? Cuando tienes una relación, aprendes a depender de Él. Y cuando las cosas tú no las puedes controlar, es cuando más tienes que depender de Él, ¿no? Como en este momento que están sucediendo cosas que no esperábamos, ¿no? Yo creo que todos, a lo mejor el Buen Fin pasado compramos a 48 meses sin intereses y hoy estamos sufriendo para realizar los pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque no contábamos con esta pandemia, ¿sí? Y tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos entender que lo importante es la relación con Dios, no los problemas, sino cómo estás tú con Dios, lo buscas, haces tu tiempo devocional, confías en Él, de verdad le entregas tu vida, de verdad descansas en su nombre, ¿sí? Lo que tienes que hacer es llenarte de Dios. Es la actitud correcta ante los problemas, ¿no? Entonces, eso fue lo que Job determinó en su corazón. Y dice aquí que él, nos dice la palabra, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? O sea, él aceptó y entendió que lo que viene de parte de Dios. Y hoy lo que estemos pasando, créanme que si tú tienes a Dios como centro de tu vida, lo que esté pasando viene de parte de Dios. ¿Sí? Ahora vamos por la tercera etapa, ¿no? Otro problema, aparte de todos los que ya tenía, las pérdidas tan grandes que tuvo, ahora tenía problemas con su mujer, ¿no? Esta parte del pasaje es muy famosa. Vamos a leer Job 2, del 9 al 10.
Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, este versículo, pues la esposa prácticamente le dice, ¿sabes qué? Job, pues ya renuncia a Dios, o sea, muérete, o sea, estás viendo cómo está tratando tu Dios. Ahora sí que Señor moral, Señor recto, Señor intachable, ¿por qué no agarras, renuncias a tu Dios y te mueres, no? Fue un mal consejo de la esposa de Job, ¿no? Fue una mala actitud. Y por esto muchos la condenamos, ¿no? Y muchos, incluso hay gente que dice que la esposa de Job, pues era el instrumento del diablo, ¿no? Que era prácticamente el diablo representado en ella. Por eso fue la única que no murió, ¿no? Porque se valía de ella el enemigo. Y mucha gente la condena y la ataca. Digo, no es para justificarla, pero hay que entender que en este momento ella también perdió 10 hijos, ¿sí? Ella también perdió todo. Está a punto de perder a su marido, ¿sí? O sea, ella también ve esa imagen muy contraria a lo que tenía pensado de ese hombre, ¿no? A lo que ella concebía. Hoy va Job enfermo, sentado en ceniza y rascándose. Entonces, imagínate si no va a estar llena de ira esa señora, ¿no? Lo que sí podemos notar es que ella tiene menos sustento espiritual que Job, ¿no? Porque Job, como vemos, no culpó a Dios de nada, ¿no? Dijo que Dios no tenía despropósito alguno con él. No justifica, el consejo que hizo la señora es pésimo, ¿sí? De, yo creo que ahí se rompió el matrimonio. Definitivamente, Job no haber continuado con ella después de ese consejo que le dio, ¿no? O sea, maldecir a Dios es un mal consejo en cualquier ámbito y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y algo que también tenemos que aprender y que nos deja Job claro es que en la desgracia va a haber mucha gente bien intencionada que nos dé consejos, pero no debemos escucharlos, ¿no? Digo, un consejo muy común podría ser el de, no pagues, en 5 años sabes el buró de crédito. O sea, y no es un buen consejo. O sea, si tú debes, tienes que pagar, ¿no? O dejar correr los problemas, no déjalo correr, ahí se va a hacer en la regla, ¿no? Ahí se va. O hay gente que, no, mira, fulanito te puede prestar, pero, o sea, y tú sabes que es algo ilícito, ¿no? Algo incorrecto. Entonces, ese tipo de consejos no debemos de seguirlos, ¿no? Y vamos a escuchar múltiples consejos de gente que nosotros consideramos buena, incluso familiares que van a ejercer presión para que sigamos sus consejos. Y nosotros muchas veces, por quedar bien con ellos y no con Dios, los vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un mal consejo, ¿no? Vamos a leer Mateo 16, del 22 al 23. Aquí Jesús ya le había platicado acerca pues, de qué ver a la cruz a los apóstoles. Y vamos a ver, dice, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? ¿Sí? Aquí vemos que, que Jesús reprendió a Pedro, ¿no? Así como Job reprendió a su esposa. ¿Por qué? Porque si Jesús no subía a la cruz, su misión en este mundo era pagar por tus pecados y por los míos. Él tiene que subir a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y Pedro realmente quería truncar los planes de Jesús, ¿no? Al final de cuentas, pues, vemos que lo negó varias veces, pero a pesar de que Jesús dice que es el discípulo que más amaba, él le dijo, ¿sabes qué? No, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y eso puede suceder en nuestras vidas. A través de personas que nosotros queremos, podemos recibir malos consejos. A lo mejor ellos no lo saben, no buscan afectarnos, pero Dios nos va a dar ese discernimiento, ¿no? De aprender a rechazar esos consejos. Y como les comentaba, Job fue uno de los pocos hombres que no escuchó un mal consejo, ¿no? Ejemplo de hombres que escucharon malos consejos, Adán, ¿sí? Y Jacob, Adán escuchó a Eva y Jacob escuchó a Sara, ¿no? Que le dijo que se llegara a Agar, su sirvienta. Después ya ven el problema familiar que hubo ahí muy fuerte. En su momento, a lo mejor a Job
a Jacob le pareció una buena solución para darle una hija a su esposa, ¿no? Pero ellos habían estado orando por un hijo, no tenían que hacer más que esperar, ¿no? Y se ahorraban ese problema. Y así es con nosotros, cuando tú ores y pongas las cosas en manos de Dios, espera. De verdad que Dios es claro para mostrarte tus señales, ¿no? Para decirte por dónde ir. Si eso que estás orando te conviene y si no, también te lo va a mostrar. Y tenemos que aprender que cuando Dios dice que no, también es una respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de escuchar estos consejos y también tenemos que tener cuidado en no darnos por vencidos, ¿no? O sea, Job en ningún momento se dio por vencido. Él, al contrario, adoraba y esperaba confiado en Dios, ¿no? Jamás renegó. Él sabía que todo lo que sucedía en su vida era un plan de Dios. Entonces, lo que esté sucediendo en tu vida, algo que hayas perdido, trabajo, algún ingreso, alguna propiedad, algo que hayas perdido durante este tiempo, debes entender que hay un plan. Pídele a Dios que te explique por qué no. Adora y dile que te ayude a entender por qué no. Job no entendía y adoraba, ¿no? Y tú no dejes de adorar, no esperes a saber la respuesta para empezar a adorar. Es al revés, ¿sí? Y este tipo de situaciones nos dan la oportunidad de profundizar en la palabra de Dios, ¿no? En nuestra relación con Dios. Salimos realmente fortalecidos, ¿sí? No es que yo les diga, no, pues vamos a meternos en problemas para fortalecernos. No, no, no. O sea, si tú recurres a la palabra, vas a salir fortalecido sin duda, ¿no? Y vamos a ver la otra etapa, que resolvió finalmente el corazón de Job, ¿no? Vamos a leer Job, nuevamente Job 2:10. Y bueno, como veíamos, su esposa le dijo, ¿sabes qué? Renuncia a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿sí? Cuando Job le dice fatua a su esposa, eso quiere decir necia, ¿no? Y entonces se le dice a su esposa, pero le dice con amor, ¿no? Oye, amor, estás hablando como las mujeres necias. Y recordemos que dice la palabra que el necio dice a su corazón que Dios no existe, ¿no? Y su esposa prácticamente estaba diciendo o que Dios era un Dios castigador o que Dios no existía, ¿no? Y Job la reprende de esta manera, ¿sí? Y le dice también, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí? Dios cuando te manda alguna prueba es para, como hemos visto, para que crezcas espiritualmente. Dios te va a dar todo lo que necesites. Cuando tú le pidas a Dios, Señor, dame lo que necesito, te va a mandar tanto bendiciones como pruebas, ¿no? Porque las pruebas también las necesitas, Él las prescribe. ¿Sabes qué? Fulanito necesita trabajar en ese aspecto de su vida. Necesito ver que fulanito confía en mí, ¿no? Que sutanito en verdad sea mi seguidor, ¿sí? Entonces Dios también te puede probar. Dentro de lo que necesitamos también son problemas. A veces tenemos un corazón muy duro, ¿no? A veces andamos divagando o no tenemos un compromiso real con Dios. Y es cuando Dios tiene que trabajar en nosotros, ¿no? Dios continuamente con amor nos llama. Acércate, acércate. Pero somos de un corazón muy duro y no nos acercamos, ¿no? Entonces, cuando Dios tiene que empezar a hablarnos despacito, empezar a gritarnos, incluso sacudirnos de los pelos o quebrarnos la piernita, como dicen, para modo de que nos acerquemos y volteemos a buscarlo, ¿no? Entonces tenemos que aceptar también de Dios lo que para nosotros es malo, pero para Dios siempre va a resultar en bendición, ¿sí? Y esto también lo sabía David, ¿no? David, vamos a ver un salmo donde él también buscó a Dios, ¿no? Vamos a leer el Salmo 119:92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sí? Entonces aquí vemos de que él estaba atravesando en tribulación, ¿no? Pero, sin embargo, encontraba su delicia en la Biblia, ¿no? Tú puedes encontrar consuelo y ánimo para el problema que estés pasando en la palabra.
Si tú te acercas a la Biblia, es el lugar correcto para afrontar tus problemas. Hay dos cosas principalmente que nos enseña Job, ¿no? Una es que tienes que aprender a adorar cuando estés tentado a preocuparte, ¿sí? Muchas veces nosotros compramos pastillas para el sueño, etcétera, pero las soluciones no vienen en esa cajita de pastillas. Vas a despertar, vas a dormir bien, pero vas a despertar y el problema va a estar ahí, ¿no? Y si lo sigues enfrentando de esa manera, te vas a seguir tomando pastillas y el problema va a estar ahí y no se va a solucionar. Entonces, antes de empezar a preocuparte, adora. Fue la primera reacción de Job, ¿no? Y dice, también algo que nos enseña es que en tiempos de crisis, la palabra de Dios te hace fuerte. ¿Sí? Y vamos a ver cómo durante estas semanas que nos quedan, cómo Job se aferró a Dios, ¿no? Jamás tuvo despropósito alguno, dice Job, ¿no? Y cómo él lo que lo sacó adelante fue su fe y su cercanía con Dios, una verdadera relación con Dios, ¿sí? ¿Y quién es el único que te puede sacar de esta situación que estás pasando, ¿no? Es el único que puede darte una perspectiva real, siempre y cuando tú estés dispuesto como Job a entregarle tu vida, ¿no? A verlo a él en cada problema. Y realmente Dios a través de los problemas te va formando, ¿no? Él quiere que cada día te parezcas más a Cristo. Tú te vas a parecer más a Cristo a medida que le entregues tu vida, ¿sí? Y créeme, es muy diferente atravesar los problemas solos a atravesarlos de la mano de Dios, ¿sí? Es una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Aprendes a descansar en Él. Si Dios dio a su Hijo unigénito, ¿qué más no va a hacer por nosotros? ¿Qué le podemos pedir que no haga, no? Y de verdad, créeme que no importa lo que estés pasando, Dios te ama, ¿sí? Y te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti, a pagar por sus pecados, ¿sí? Acompáñame a leer este versículo, a ver si lo conocen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Imagínate el amor tan grande de Dios que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que si crees en Él no mueras y tengas vida eterna. Y esa perspectiva debes de tener una perspectiva de vida eterna, ¿no? Lo que suceda de este lado del cielo va a terminar. Esto algún día va a dejar de ser. Pero después de esto hay una vida. ¿Dónde vas a abrir los ojos el día que mueras, no? Y si quieres abrirlo delante de la presencia del Señor y que Él en lugar de ser tu juez sea tu abogado, si quieres que Él limpie tus pecados y que empiece a transformar tu vida a partir del día de hoy, lo único que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Aceptar el pago que Jesús hizo por ti en la cruz. Aceptar eso que el Hijo de Dios vino a hacer por ti y por mí. Sí, Él sabe que eres un pecador, Él sabe todo lo que hiciste, pero está dispuesto a perdonarte. Dice la palabra que quedarás blanco como la nieve. Y si tú quieres de verdad que ese tiempo que estamos atravesando, lejos de ser una tragedia, sea algo de bendición, sea algo que te fortalezca, que transforme tu vida, y atender el llamado que Dios hace a través de todas estas situaciones, lo único que tienes que hacer es orar y pedirle a Dios que entre a vivir en tu corazón, que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que empiece a transformar tu vida. Si tú quisieras esto, aceptar a Dios y que Él perdone tus pecados, pues te invito a hacer una oración conmigo, ¿no? A que inclines tu cabeza, oremos y le pidamos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Señor, Padre Santo, buenas noches. Gracias, Señor, por traerme a esta predicación, Señor. Gracias porque no hay coincidencia, Señor. Tú todo lo planeas, tú tienes el minuto y la hora para que yo te conociera, Padre. Te quiero agradecer, Señor, por este momento. Hoy es el día en que tengo que recibirte, Señor. Hoy es el día que tú planeaste para mí. Te pido, Padre, que perdones todos mis pecados. Tú los conoces, Señor, uno a uno. Te pido, Padre, que me permitas entrar contigo a la gloria, disfrutar de esa vida eterna que me has prometido, Señor. Te pido que transformes mi vida, que me ayudes, Señor, en estos momentos de prueba, que me guíes a aferrarte a ti, Señor, a tu palabra, a ponerte a ti en el trono de mi corazón, Señor. Te agradezco, Padre, por perdonar mis pecados. Gracias por el amor que tienes por mí, por haber mandado a tu Hijo a morir por mí, Señor, por ocupar ese lugar que me tocaba a mí en la cruz, Padre. Te doy gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bueno, pues aquí dejamos esta predicación. Dentro de 8 días continuamos con esta serie, Refugio en la Tormenta, y no se pierdan mañana la predicación de Manuel. ¿Sí? Seguimos con el libro de Juan. Pues que Dios los bendiga y les mando un abrazo.